Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, tantas preocupaciones en torno a estas elecciones atípicas, de elecciones extraordinarias que tendremos el 20 de agosto, Fausto. Y bueno, una de ellas es justamente que usted menciona que sería un error unir estas elecciones. Hay quienes dicen, bueno, es algo práctico porque así los ecuatorianos no tendrán que ir 2 veces a mes seguido a las urnas y se ahorraría dinero. ¿Usted por qué cree que esto sería un error? Bienvenido, Fausto, le escuchamos. Buenos días, Verónica, gracias por la oportunidad. Mire, por una sencilla razón, exactamente la misma por la cual creíamos y seguimos creyendo que fue un error el unir la consulta popular y las elecciones de medio periodo o de gobiernos autónomos descentralizados la vez pasada. ¿Por qué? Porque los electores finalmente no tienen la capacidad, porque están atibolados en ese caso, de 8 temas distintos, más elegir a los concejales, más elegir al alcalde, al prefecto y a las juntas parroquiales. Demasiados elementos para decidir. Aquí va a suceder algo similar, pero agravado por una cuestión adicional, pues. Usted tiene 8 días de campaña para conocer a los candidatos, sus propuestas del presidente, sus propuestas, lo de Díaz Unido, y en el caso de la ciudad de Quito, pues el tema de la prohibición de la minería en el noroccidente. Entonces resulta que los votos en esta ocasión, igual que en el anterior, terminarán siendo básicamente emotivos y poco racionales. Es decir, poco nacidos de una reflexión y de una comprensión de los contenidos de qué significa dejar el petróleo bajo suelo en el ITT. ¿Y qué significa? Pues la prohibición de la minería metálica en el caso de el noroccidente de Pichincha, del Chocó andino, básicamente las parroquias de Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, si no me equivoco, y algunas más, probablemente. Y entonces, efectivamente, al mismo tiempo tenemos que estar averiguando quiénes mismos son los candidatos a diputados y cuáles mismos quedan en la presidencia de la República. Pero difícilmente vamos a poder, digamos, debatir en 8 días. Debatir me refiero a que la sociedad en su conjunto está preocupada de confrontar la propuesta del partido A con el B, con el C y con el D. Y simplemente, pues, me gusta el del A y voto por el A porque me gusta, o porque es la continuación de lo que fue antes, o porque es lo contradictorio del que es ahora o del que fue antes, cualquier elemento que no es un elemento de mayor racionalidad. Eso lo que termina sucediendo es que hay elecciones, pero hay una baja de la calidad del debate democrático. Bueno, eso es interesante. Ahora también está en los ciudadanos la obligación de informarse, ¿no? De ver qué candidatos están, qué opciones tienen, qué nos ofrecen, porque digo también, si bien el voto es obligatorio, pero también debería ser una obligación de cada uno enterarnos bien quiénes van a administrar nuestro país, ¿no? Bueno, sí, pero en 8 días, porque además está solamente permitido que haya pauta en los medios de comunicación durante 8 días. Claro. Entonces, resulta un poco difícil, pero además, ¿cuáles 8 días? Los 8 días anteriores al día del sufragio. O sea, realmente creo que se pudo haber hecho un esfuerzo para que la campaña sea de 15, y con lo cual no digo que ya se resolvía que el voto iba a ser informado totalmente, pero se abría un poco más de esta posibilidad, en detrimento, por ejemplo, de mes y medio entre primera y segunda vuelta, que no hay razón, desde mi perspectiva, que obviamente podían acortarse tiempos o hacerse lo que se hizo pues en el caso de la inscripción de candidaturas y de la democracia interna. Mire, la democracia interna en el calendario propuesto inicialmente en 2 días hubiera terminado. Ya deberían haber estado seleccionados todos. Está ampliada hasta el 7 de junio. En buena hora, digo yo, que se encontró esa alternativa. Igual pudo haberse encontrado una alternativa para no producir la afectación al derecho fundamental de elegir y ser elegido,
porque el elegir y ser elegido parte también de otro concepto, del voto informado. Sí, no deja de ser nuestra responsabilidad el informarnos, pero es responsabilidad, de acuerdo a la Constitución del Estado, a través del Consejo Nacional Electoral, de facilitar esa posibilidad de información. Entonces hay que combinar las dos cosas. Importante, amigos, son las 7:30. Conversamos con Fausto Camacho, experto electoral, parte del colectivo Voces por la Democracia, y nos está expresando algunas preocupaciones e inquietudes que existen en torno a estas elecciones tan atípicas. Y Fausto, también se mencionaba desde el colectivo que los derechos de participación estarían siendo afectados. Había reparos, por ejemplo, en el tema de la paridad de género y la participación de los jóvenes. Claro, hay un mandato en la ley que fue reformada mediante una ley reformatoria del 3 de febrero del año 2020. En esta ley reformatoria al Código de la Democracia se establece que en las siguientes elecciones de la reforma, es decir, en las elecciones del 21, ¿no es cierto?, las listas de candidaturas pluripersonales, entiéndase, concejales o diputados o juntas parroquiales, que son los tres cuerpos colegiados que mediante voto popular se eligen, ¿no es cierto? Que esas listas deberían estar si un partido presenta 10 listas, digamos, 3 debían, el 30%, 3 debían estar encabezadas por mujeres al menos, y las 7 pues simplemente por hombres. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucedía en la gran mayoría de partidos es que las listas eran encabezadas exclusivamente por hombres, porque aún persiste un criterio de prevalencia patriarcal de los hombres sobre las mujeres. Este encabezamiento obligatorio es una acción afirmativa en favor de una representación de las mujeres, al menos en la propuesta electoral, igualitaria a la de los hombres. Porque son estas medidas las que han permitido, por ejemplo, pasar del 6, del 7% de representación en la Asamblea a alcanzar hasta un 32, 34 y creo que en la mejor época 38% de representación de mujeres. Esta composición igual entre hombres y mujeres, pero se queda en ese 32, 36, ¿por qué? Porque el encabezamiento de las listas prevalece en los hombres. Se buscó esta nueva medida para corregir esa deficiencia todavía. Y entonces, la ley reformatoria, en su disposición transitoria tercera, dice que en la subsiguiente elección deberá aplicarse el 50% de listas que deban ser efectivamente encabezadas por mujeres y que los binomios obligatoriamente estén constituidos, me refiero al binomio presidencial, por un hombre y una mujer o una mujer y un hombre. Y esta norma que está en la ley ha sido, nosotros advertimos que esta era su obligación. Ese mismo día en la noche, o el día siguiente, si no me equivoco, aprobaron un reglamento que modifica la ley. Y usted bien sabe, Verónica, que un reglamento es una categoría de norma que no puede modificar a la ley. Claro, siempre un reglamento es inferior a una ley, ¿no? Y adicionalmente lo único que hace es establecer procedimientos para su aplicación. Entonces, si la ley dice subsiguiente 50%, es lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral, que lamentablemente está constituido por 3 mujeres y 2 hombres. Y esas 3 mujeres, Verónica, están allí gracias a la lucha del movimiento de mujeres para que haya paridad, porque si no, no habría ninguna, o en el mejor de los casos una, que era lo que sucedía en los viejos tribunales supremos electorales, ¿no es cierto?, cuando no había la obligación de paridad. Desde que hay la obligación de paridad, en el 2009, ¿no es cierto?, o 2008 que empieza a aplicarse, en el caso del Consejo Nacional Electoral, o han sido 2 mujeres o han sido 3 mujeres las que han estado siempre presentes. Pero es sui generis que ahora las 3 hayan votado en contra de que se aplique la norma de la ley. Y una de ellas es abogada. Pero así es la vida. Resulta curioso. Ahora, Fausto, ¿esto no daría paso para que se interpongan acciones legales? No sé si ante el contencioso electoral o ante qué organismo, porque el CNE ha interpretado la ley de alguna manera. De hecho, ya se ha interpuesto la Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía, MEGA,
mujeres ha hecho cabeza de varias otras organizaciones y personas del movimiento de mujeres que han interpuesto los sendos recursos, si no me equivoco, 3 diferentes recursos, solicitando que efectivamente el Tribunal Contencioso Electoral deje sin efecto el artículo 11 de este reglamento, literales A, B y C, que son en los que se consagra esta acción de desconocimiento de la norma legal. Entiendo que hasta el día de hoy, algunos de los recursos, los jueces que ya les ha correspondido, la jueza Ivonne Coloma, el juez Joaquín Viteri y el juez Ángel Torres, han pedido que se completen los recursos. Algunos ya han sido completados y el día de hoy, entiendo, se completarán la totalidad, y allí pues habrá que ver ya el desarrollo de cada uno de ellos. Seguramente el Tribunal Contencioso deberá unificar las causas en una sola y efectivamente tomar una decisión. Si es que esa decisión, que aspiramos que no sea así, fuese negativa, entonces se habrán agotado las vías ordinarias y queda el recurso extraordinario para plantearlo ante la Corte Constitucional, quien también podría inclusive acoger un pedido de medida cautelar. Esto ya lo discutirán los equipos jurídicos de las organizaciones de mujeres, pero de hecho ya está planteado, porque es inaudito que esto esté sucediendo. Bueno, qué complejo. ¿Y qué podría pasar con las elecciones si se da paso? ¿Se podían retrasar esas elecciones? No necesariamente si la resolución es a tiempo antes del 7 de febrero, en que, digamos, concluye el escocitamiento de los binomios, pues efectivamente tendríamos la posibilidad de que se cumpla irrestrictamente la ley, los partidos se sujeten a lo que es la ley. 7 de julio sería, Fausto, porque dijo De 7 de junio, febrero. de junio, de junio. Junio. De junio, sí. Y pues, y si fuera una resolución luego, hasta podría pensarse en la reelaboración del calendario, porque los derechos están por encima de las formalidades, y finalmente el calendario es una formalidad, es un procedimiento para llegar a un fin, y el fin es la elección. Y el fin ese se convierte a su vez en una herramienta para constituir los poderes del Estado, tanto ejecutivo como legislativo. Y los derechos de participación, particularmente en este caso de las mujeres, prevalecen sobre estos otros elementos que no dejan de ser importantes, pero que además tienen una responsabilidad y una causa. La responsabilidad está en el CNE y en las organizaciones políticas, que varias de ellas han señalado que independientemente de la norma reglamentaria cumplirán con el mandato que está en la ley. También podría suceder, Verónica, que independientemente de lo que se resuelva, o si no está resuelto aún, se presenten objeciones a las candidaturas por no cumplir la norma de la ley. Entonces resulta esto un tema poco conveniente, pero finalmente causado por la autoridad electoral y ejerciendo los derechos como debe de ser por parte de las organizaciones de mujeres y ojalá de algunas o varias organizaciones políticas. Bien importante. Ahora, Fausto, después de todo lo que hemos conversado en esta mañana sobre las elecciones, ¿qué podemos esperar de esta que se viene lo más posible? Es del 20 de agosto, que ya está anunciado. No sabemos si esto va a cambiar el calendario, estas acciones que mencionamos, pero ¿qué podemos esperar de estas elecciones atípicas que se nos vienen tras la muerte cruzada? A ver, el tema de las elecciones atípicas no es el problema. El problema es la administración de esas elecciones atípicas. Yo creo que ver con relativo escepticismo la posibilidad de contar con un proceso electoral transparente, diáfano, sin problemas. Creo que estas propias decisiones erráticas del Consejo son una antesala de lo que podría ser un proceso electoral complejo. Espero que no sea así, pero si en las elecciones anteriores, Verónica, para mirar temas tan sencillos y a su vez complejos, las actas de escrutinio de 6 provincias fueron mal impresas por parte del Consejo Nacional Electoral y no hay una sola llamada de atención, una sola sanción de nada. ¿Pero qué significó eso?
que todo el trabajo hecho por miles de muchachos que contaron los votos en esas 6 provincias, hubo que echarle al tacho de la basura, perder la legitimidad que significa que el escrutinio sea hecho por esas personas, son los integrantes de las juntas receptoras del voto, y sean hechas por 2 funcionarios del Consejo Nacional Electoral en cada provincia. Entonces, eso va en detrimento ¿de qué? De la legitimidad de la elección. Si ahí no pudieron hacer eso, si no pudieron hacer un escrutinio transparente de las preguntas, y ahora ellos insisten en meter preguntas de consulta popular. Pero bueno, esperemos que el equivocado sea yo y que ojalá, por bien del país, el Consejo pueda hacer lo que debe hacer. Caso contrario, habrá que asumir una postura como la que el colectivo Voces por la Democracia ha decidido, y es hacer un llamado para que desde la sociedad civil y todas las instancias preocupadas por la democracia, actuemos de manera coaligada, conjunta, para estar pendientes del ejercicio pleno de los derechos de todos, candidatos, electores, en fin, en el proceso electoral que viene.